Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos a Afzal debutando en la 2500. No existe, no hay video tanto en español como en inglés de este pequeño trío legendario, así que quizás si tú quieres ver al trío legendario en la 2500, regálame ese poderoso like y déjame en los comentarios que yo lo voy a apreciar un montón. Tiene confusión, llamarada y premonición como otros ataques, tiene paranormal y rapidez, así que no le veo tanta la cobertura con esos otros más que con esto, pero más que todo, ¿por qué Josedu está con un solo ataque? ¿Por qué no lo tiene con premonición que cuesta menos y que también puede hacer algo de trabajo encima teniendo bonus stab? Porque sería muy malo de mi parte poder así decir a alguien, oye, ¿sabes qué? Podría darle segundo ataque si tú quieres darle segundo ataque, pero no, es que este no aguanta nada, lo que es nada. Se resfría, un estornudo y se cae. No, mira, una avalancha le quita toda la vida. No puede hacer nada. Y eso que esos son daños neutrales. Tiene 197 en el ataque, que me parece genial. Le está dando muy buenos básicos a Machamp. En la defensa tiene 118, cosa que 118 viene a ser como para un Pokémon en la 1500, no para la 2500, y tiene 139 en el HP, la estamina. Pero tú sabes que si todavía no aparece un nuevo Pokémon y vale la pena hacer el esfuerzo de poder juntar los caramelos, de poder hacer las raids hasta conseguir alguno, primero buscas el video de Josedu para poder comprobar si es que vale o no vale el Pokémon. Acá todos somos transparentes, llegando a 2498 de SP, teniendo 12, 15, 15 de incursión a nivel 28.5, así que te vas a gastar un par de caramelos con polvos, pero más que todo en el segundo ataque es donde se te va a ir todo. Con el segundo te vas a gastar 100.000 polvos estelares y 100 caramelos. En el primer combate le ha ido bien. Ahora que tenemos a Nidoqueen versus Azelf, acá le está dando con básico. ¡Hoy! ¿Dónde está el fair play, señor? Qué bonito que ya ha iniciado la 2500. Dime con qué equipo estás yendo. Ya has visto el video que he colocado de los 6 equipos para iniciar en la 2500, tanto sea la remix como para la normal. Si todavía no lo has visto, te hago el comunicado que ya he subido ese video. Si todavía no tienes qué Pokémon poder llevar, ¡ay no! Le hizo súper eficaz. Tajo cruzado, dime que le hace súper eficaz. Puedes llegar primero antes que te pueda lanzar un ataque. Espero que no haya colado el básico, no cuele el básico, eso está bien, para que al menos le pueda lanzar un ataque más y no utilice el escudo, porque si no va a estar muy mal. Llega primero, esto es súper eficaz y es toda la vida, a menos que quiera lanzarle el psíquico al Machamp, porque es legado, no lo tiene con última base, sino lo tiene con psíquico. Y vuelve Nidoqueen. La parte buena es que el rival ha estado lag y eso le da la oportunidad a lanzar muchos más ataques. Colmillo veneno, no hay mucho que hacer, entra Azelf a lanzarlo a básicos, le cambia muy rápido, lanza llamarada. Puede pensar de que tiene premonición, como es un Pokémon de tipo psíquico, lo puedo dejar pasar. No, chiquitín, esa llamarada me gustó cómo entró, pero lo único malo es que sí tiene 197, o sea, está muy bien, no es que esté wow, off, top, no, en el ataque está muy bien, pero en la defensa tiene 118, ahí es donde me deja ese sin sabor que no le da lo que yo esperaba que le pudiese dar. Debilidades al bicho, al siniestro, al fantasma y resistente al psíquico y a lucha. Así que aparecen un cuanto de esos pokés aquí detrás. Y como le costó el escudo, no tiene nada que hacer con Nidoqueen, porque sería en vano poder lanzar mucho más ataques sabiendo que ya perdiste el combate. En el tercero tienes a Afzal versus Venusaur. Oye, este es el set de que le está dando el buen positivo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estás hablando, José? Se me lengua la traba, está haciendo súper eficaz. Si le lanza tal ladrador está bien, es un ataque de tipo tierra, tiene esa parte volador, así que puede resistirlo. Por la parte de fuego sería daño neutral, sé que le va a hacer la mitad de daño. Con golpe aéreo lo tenía, preparadísimo estuvo, está bien. Ya tiene el anillo igneo, ya tiene el garra dragón, que sea para el baiteo, y todavía le queda 2 escudos, así que va a regresar quizás con el primer Pokémon, si no quiere deslumbrarse con el último Pokémon. Regresa con Venusaur al menos para lanzar un bomba lodo y que puede hacer algo especial, que le puede quitar toda la vida. Y igual puede entrar con Azelf al final para que pueda lanzarle las confusiones, como tiene esa parte veneno, le va a estar siendo súper eficaz. Creo que no ha llegado para mí que puede ser el planta feroz, pero termina escudando por si las moscas, por si las chiripiolcas, y ya, se terminó, le lanzó el planta feroz, no necesita escudar, sería en vano que puedas arriesgarte con un Pokémon, a menos que su último Pokémon pueda ser acero, no, le hace súper eficaz, y dicho y hecho, era acero, le hace súper eficaz a básicos, pero se lo puede farmear, le lanza garra dragón, por si las moscas, solo para el baiteo, a menos de que el rival diga, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada, lánzame tu anillo igneo, no, tiene fe de que pueda hacerle algo, porque ya le sacó el fuego, que era el arma principal que tenía, y ahora que tiene detrás, tiene que ganarle al menos con el llamarada para hacerle súper eficaz.
Utiliza quizás el escudo. Sí, utiliza el escudo porque Machamp no va a poder hacer nada. Utiliza el escudo, quiere llegar al llamarada. Está contando muy bien los básicos antes de poder llegar a uno más. Ya lo tiene con 4 o 5. Cambia rápido a Machamp y para no arriesgarse le va a lanzar el ataque aéreo, cosa que como es un Pokémon de tipo lucha le hace súper eficaz. Y él va a llegar al llamarada como sea. Uy, le lanza pájaro osado. Esto es bonito, esto es hermoso, esto es precioso. Llega el llamarada, lo va a rostizar, va a hacer un Skarmory Broster. Y así un Skarmory a la brasa. Qué bonito, qué lindo. Axel versus Gengar. ¡Ay, no puede ser! Cuando es tu día, es tu día. Tienes una suerte enorme de que te puedan salir unos muy buenos leads. Ya quisiera que a mí me saquen esos leads. Yo te saco una Sumerrill y todos son plantas. Y digo al final, como me están sacando plantas, cambio el fuego y me sacan al final el agua. Así soy con los leads, no puede ser. Pero acá qué bonito que te puedan haber hecho esa jugada de muy buenos leads. Esto es gracias a Kenny Flores. Lanza puño sombra, bueno, le termina ganando el lead. Acá va a estar lo complicado, si es que con el switch o el closer pueda o no pueda ganar. Le sacan el agua, cambia muy... No, esto hubiese sido al revés, hubiese sido genial. No, por favor, señor. Si esto hubiese sido al revés, hasta para mí gana. Bueno, Galvántula igual con los chipazos hace mucho daño para Charizard, porque es un Pokémon también que tiene esa parte volador. Pero ustedes ya me entienden que a Básicos le iba a hacer gran daño. Y al final se hubiese quedado Machamp con Politot, que bueno, Politot el Meteoro Ball está nerfeado. El segundo se me lengua la traba del video. Nunca hemos llegado a 3, espero que salga el 3, pero no lo voy a hacer a propósito. Si sale, que salga natural. Avalanche es súper eficaz, sé que va a escudar porque sería ya el último escudo que tiene para poder ganar esto. El rival utilizó los 2 escudos, no tiene nada que hacer con Machamp. Llega uno más, no le sale el chispazo. Quizás quiera lanzarle el chispazo, ni siquiera sale un básico de colado para al menos lanzar un anillo ignio y así pueda tener la chance de al menos ganar a Politot, pero no va a poder hacerlo, así que acá no veo, señor, cómo ganar. Encima le lanza un ataque más, no le da la chance, no le da la oportunidad. Y dime que puedes ganar esto, no va a ganar esto, no llega con Politot, súper eficaz. Y así se termina este combate. Vamos con el último a ver si puede salir al menos un 4-1, cosa que me parece sumamente rarísimo que pueda salir un 4-1, porque Axel... No, tú le estornudas a Axel y Axel se muere, se cae, no tiene nada que hacer Axel. ¡Ay, no! ¡Qué buenísimo lead! ¡Uy, ya! Este sí puede salir el 4-1, espero que pueda ser así. Tajo cruzado, le hace súper eficaz, le va a hacer todo el daño posible. Si es que le lanza fuerza bruta, pues está mal. Si le lanza el golpe cuerpo, pues está mal. Cualquiera de los dos daños igual puede hacer un gran trabajo. Y espero que pueda salirle la cosa principal, a menos que pueda ganar el combate. Dime que sí, al menos uno especial que te pueda salir, por favor. Sería hermoso y grandioso. Tajo cruzado, súper eficaz. Ya le termina de ganar Snorlax. Ahora vuelve Toxicroak para farmear. Esa era la estrategia, el cambio seguro. Sácame tu lucha para al menos entrar a farmear un poco de más. Y así pueda tener un Bomba Fang o al menos un Bomba Lodo para el siguiente Pokémon. Es muy efectivo, lo está dañando hasta donde pueda. Y eso es bueno. Vuelve a Self, pero acá la parte mala es que hasta un Bomba Fango siento que lo va a bajar. No sé por qué, si es daño neutral, pero ese 118 es para un Poké que se va para la 1500. Es decir que la 1500, bueno, no va a llegar porque de Raids no llegaría. Tampoco puedes hacerlo de intercambio porque no creo que vaya a bajar bastante el PC, sabiendo que te salen con 10 al menos. Si es que te salieran diferentes podrías tener un cambio adicional. Esto es Surf, que es súper eficaz. Necesitas utilizar tu último escudo, pero lo puedes resistir al menos 3/4 de vida. Eso debe doler. No va a llegar a un anillo ignio, y si es que le lanza al menos el Garra Dragón le va a costar el escudo, pero Lapras le va a dar el juguito que va a necesitar para poder aderezar ese pollo y poder hacer un Charizard Broster. No puede ser. Charizard lo van a pagar ahorita. La mechita lo apagan y al final aparece Axel y encima con llamarada, que no puede hacer mucho más. Ya básicos le están haciendo daños. No me quiero imaginar si apareciera un siniestro, apareciera un fantasma, como en el caso que había aparecido el Gengar. Es su propia debilidad, pero no, acá no hay nada que hacer, señor. No, y cubre, ¿por qué, señor? Si no hay mucho que hacer. Vamos a traer al trío del agua. Si tú quieres apoyar este video con un grandioso like, para que sí puedan traerlo, puedan darle los caramelos y puedan apoyar, a ver si es que podemos ver a los demás Pokés, porque a mí sí me encantaría ver si al menos uno de los 3 lagos vale la pena. Sé que van a salir shinies, así que si es que eres un coleccionista, irías por alguno de ellos, por cualquiera, te diriges por alguno si es que vas a tener su shiny. Pero si es que vas a ir al PvP, como conclusión, Axel hasta el momento descartado.
pesado, no va a ser un muy buen poke, creo que es demasiado off meta, no entraría muy bien a menos que puedas perder, por ahí que te puede salir el chiripazo de que puedas tener un muy buen set y puedas ganar. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!